Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez lo hacemos en el epígrafe 9, la extensión del reino, del capítulo 7, los regalos del reino. Estamos en la página 146 del libro regular. Y sin más preámbulo, dice así. Punto 1. Solo tú puedes limitar tu poder creativo, aunque la voluntad de Dios es liberarlo. Nuestro libre albedrío juega plenamente. No habría otra posibilidad de que nadie limitase nuestro poder creativo salvo nosotros mismos, porque procediendo de la perfección, el amor perfecto del Padre impide, por un lado, que nadie pueda limitar la voluntad del Hijo, salvo él mismo, porque el Padre actúa de paraguas de garantía para el Hijo, salvo que el mismo Hijo decida limitarse. El poder creativo se ejecuta a través de la mente. El Hijo es espíritu, igual que el Padre, y la mente es la expresión creativa del espíritu. Sigue diciendo, no es su voluntad, la del Padre, que te prives a ti mismo de tus creaciones, de la misma manera en que tampoco es su voluntad privarse a sí mismo de las suyas. Bien, una cosa es que decidas no crear, y otra bien diferente, que reviertas lo que ya has creado, lo que has co-creado con él. No lo puedes revertir, porque él participó. Por eso no es su voluntad que te prives a ti mismo de tus creaciones, dado que él participó cuando creaste. En realidad no podría ser. Son causas y efectos mentales que están siempre unidos. No prives a la filiación de tus regalos o te privarás a ti mismo de Dios. Está estableciendo Jesús que tus creaciones son tus regalos. La verdad es que aquí tiene un paralelo muy inmediato. Un hijo, para un padre no excesivamente disfuncional, es un regalo. Aquí, ¿cuánto más lo será allí, en el que no hay ninguna disfuncionalidad? Pero hay causas adicionales más técnicas de por qué una creación es un regalo para el creador y nosotros somos creadores, co-creadores con Dios. Nosotros en nuestro estado natural, allí. Ahora estamos mentalmente muy lejos de estar en nuestro estado natural. Por eso esto nos puede sonar, la verdad, bastante ajeno y raro. Por eso nos lo cuenta Jesús, para que empecemos a recordarlo. El egoísmo es cosa del ego, pero la plenitud del ser
pertenece al ámbito del espíritu, porque así es como Dios lo creó. El espíritu divino, el espíritu de Dios. Dios es espíritu. Dios comparte su espíritu con sus creaciones. Sigue siendo lo primero, lo único, lo último y todo. El espíritu es todo. Los órdenes de realidad inferior no afectan al espíritu porque no son reales. Son falsas creaciones de la mente. El libre albedrío juega. La mente puede realizar su función o puede no realizarla. Si la realiza, pues es consciente de su plenitud. Porque está alineada con el espíritu. Y el espíritu es compartido y es el de Dios. Y es primero, único, último y todo. Es pleno. Un ser creado es creado de la naturaleza del Espíritu Divino. Por eso también el ser es pleno. Sigue diciendo, el Espíritu Santo esa parte, esa manifestación, esa función delegada por Dios Padre como respuesta de ayuda al Hijo Soñador, esa influencia en nuestra mente directamente de Dios, el Espíritu Santo, mora en la parte de la mente que yace entre el ego y el espíritu. La parte de la mente que yace en el ego, que está identificada con el ego, que está identificada con la ficción de los opuestos, no se encuentra con la parte de la mente que aún sigue identificada con el espíritu. No se encuentra porque se disoció. Se cortó la comunicación entre la parte de la mente con la que el hijo soñador decidió soñar y la otra parte de la mente que sigue identificada con el espíritu. Solo hay dos partes de la mente, en realidad. La que sigue siendo consciente de sí misma y la que el hijo soñador reclamó para poder individualmente recrear una fantasía de ilusión disociándola y albergando contenidos falsos. Solo hay dos partes de la mente. No se encuentran esas dos partes. Igual que aquí en un hospital psiquiátrico, un paciente aquejado de locura extrema no tiene acceso a la cordura. Está completamente enajenado en cualquiera de las formas en las que se puede uno enajenar. Sin embargo,
Dios detecta la profunda involución mental del hijo soñador y no le deja desamparado. E interpone entre la mente reclamada para sí, la parte de la mente reclamada para sí, por el soñador, y el resto, que no se encuentran, interpone un traductor. ¿Por qué no se encuentran? Porque la parte de la mente reclamada para sí por el hijo soñador, una vez involucionada, identificada con la locura de la oscuridad del sistema de pensamiento de los opuestos, es un orden de realidad mental diferente al real. Entonces no se encuentran. El hijo soñador está en la escala de gradación de los opuestos, ha admitido y creído firmemente en que existe el mal como opuesto al bien, con lo cual ya no es consciente de lo que es el bien, porque el bien no está en la escala de gradación, porque el bien, el entorno divino, para entendernos, ni siquiera se le tendría que llamar bien, porque allí es. Aquí le tenemos que llamar bien para diferenciarlo del mal, porque estamos en la locura de los opuestos. Entonces, el hijo ya no sabe que en el nivel superior está la realidad. Entonces, su mente en este nivel no se encuentra con su mente en este nivel. Hay un vacío proporcionado por el corte de comunicación que produjo la disociación de la mente que reclamó para sí para soñar. Y ahí es donde establece el padre un elemento de ajuste, un elemento restaurador, un elemento religioso en el sentido de religar ambas partes de la mente del hijo, la que reclamó para sí y con la cual enloqueció y se sumió en la irrealidad, y la otra es que no hay más mentes, no hay más partes de la mente. El Espíritu Santo mora en la parte de la mente que yace entre el sistema de pensamiento del ego de los opuestos y el del espíritu, en ese intermedio. El padre no quiso dejar desamparado al hijo y estableció una solución no coercitiva, no coaccionadora, pero sí siempre presente para que el hijo pudiese retornar cuando así lo decidiese. Esa ayuda es el Espíritu Santo. Yace entre el ego y el espíritu, mediando siempre entre ellos en favor del espíritu, claro, de la realidad. Para el ego, eso es ser parcial y reacciona como si algo estuviese contra él. El ego detecta, es decir, nuestro rol de personalidad enloquecido detecta que tras el oscuro velo de la disociación, pero todavía accesible por nosotros, se encuentra algo que le amenaza. El ego se siente amenazado siempre, porque el ego nace de la creencia en el mal, por lo tanto está desviado hacia el miedo. Para el ego, el Espíritu Santo es parcial. Efectivamente lo es. Y reacciona a la contra. ¿De dónde provienen sino
nuestros autoengaños, resistencias y puntos ciegos. De esa reacción a la contra que tiene la parte de nuestra mente que se siente amenazada. Por eso la evolución espiritual, en algún sentido, puede percibirse con un símil que todo el mundo puede entender, y es el de una cuesta arriba en el que hay que estar tirando de un carro, porque si dejas de tirar vuelve a bajar, con lo cual hay que seguir tirando. Si dejas de tirar, baja. Si el hijo soñador, instanciado ya en sus fragmentos, en cada fragmento, no hace nada, si no hace nada, el carro cae y permanece en la ficción. Sin embargo, para el Espíritu Santo es la verdad. El espíritu es la otra parte de la mente completa restante que el hijo soñador no reclamó para sí disociándola. La otra parte de la mente completa que es lo que es nuestra identidad real. El espíritu es compartido, es una unidad, disfrutan de él todos los seres creados, la filiación es nuestra naturaleza real, nos pertenece por herencia. Pero si nuestra mente deja de servir de expresión creativa del espíritu y se encierra reclamando una parte de la mente total para sí, para disociarla y llenarla de falso contenido, con el propósito de vivir una irrealidad, entonces esta parte de la mente que reclamamos para nosotros ahora conocemos una pequeñita fragmentación de esa parte de la mente que como soñadores reclamamos para nosotros. Conocemos una pequeñita fragmentación, una gotita. En ese mar, vamos a establecer el símil de que la totalmente divina es el océano tiene mares. Uno de los mares, el soñador lo reclamó para sí, lo disoció, cortó comunicación con el océano y lo llenó de falsos contenidos. Bueno, pues una gotita de este mar reclamado por el soñador para sí es nuestra mentecita material, la de cada uno de los fragmentos, que desde este nivel involutivo diseñado por el soñador, pues no reconoce ni el mar, mente del soñador reclamada para sí, ni la totalmente, el océano. Para el Espíritu Santo es la verdad, porque el Espíritu conoce su propia llenura y no puede concebir que haya alguna parte de la que él esté excluido. Para el Espíritu Santo es la verdad, solo que nosotros ahora mismo no estamos identificados con el Espíritu. Estamos identificados con el contenido falso con el que hemos llenado
la parte de la mente total que hemos reclamado para nosotros, hemos disociado y cortado comunicación y fragmentado en gotitas. Ese mar que hemos reclamado para nosotros, fragmentado en gotitas. El hijo soñador ahora está instanciado en cada gotita de ese mar. Primero tendría que reconocer que es ese mar, corregir la percepción, para luego acabar con esa absurda disociación, pasar al conocimiento del océano completo. ¿Por qué el espíritu, la otra parte de la mente total, el resto del océano salvo este mar, no se aviene a esta exclusión? Porque la mente océano, la mente uno, nunca dejó de saber que es una, que es toda, que es compartida. Nunca dejó de saberlo. Entonces, la filiación que no soñó y su mente compartida entre ellos y todos con el Padre, no se aviene a la exclusión que realizó el soñador de una parte de su mente, el mar, ni a la nivelización, ni a la fragmentación. No se aviene a ello. El espíritu, el resto de la filiación no soñadora, conoce su propia llenura. El Cristo, el resto de la filiación consciente de su naturaleza, conoce su propia llenura. No se aviene a exclusiones. No puede concebir que haya alguna parte de la que él esté excluido. Punto 2. El espíritu sabe que la conciencia de todos sus hermanos está incluida en su propia conciencia, tal como está incluida en Dios. Bien, habitualmente un curso de milagros vincula el término conciencia al sueño, a la mente del soñador. ¿De acuerdo? Por eso sería correcto decir que nuestra mentecita es una conciencia fragmentaria egoica. Sin embargo, en esta frase se puede seguir interpretando o no, porque en ambas significaciones tiene sentido la frase. Por lo tanto, vamos a dar ambas significaciones de la frase. Utilicemos el término técnico de conciencia, tal como la reserva un curso de milagros, para la mente soñadora, como si no. Es decir, aquí un error en la interpretación de esta frase no tiene ningún efecto de confusión. El espíritu sabe que la conciencia, imaginaos que es la mente soñadora, de todos sus hermanos, tendríamos que deducir que se refiere a los soñadores, está incluida en su propia conciencia. Claro, porque no hubo disociación real. Solo se aprecia que hay disociación
para llenarla de falsedad y comenzar el sueño desde dentro del sueño. Desde fuera del sueño no se aprecia que haya disociación. Simplemente algunos miembros de la filiación han cerrado los ojos espirituales, cortado la comunicación. Y por lo tanto, la filiación no soñadora, el espíritu, el Cristo, sabe que esa conciencia, aun soñadora, sigue estando incluida en la mente total uno del Padre. Primer significado de esta frase, si consideramos que aquí conciencia equivale a mente soñadora. Si consideramos que aquí conciencia no equivale a mente soñadora, pues la frase es inmediata. El espíritu sabe que la mente de todos sus hermanos, de toda la filiación, está incluida en la suya propia. Todos comparten, tal como está incluida en Dios, la mente divina. Sigue diciendo, el poder de toda la filiación y de su creador es, por lo tanto, la propia llenura del espíritu, que hace que sus creaciones sean igualmente plenas e igualmente perfectas. El poder. ¿Cuál es el poder de el orden de realidad real del entorno divino? ¿Cuál es su poder que hace que sea absolutamente inexpugnable, por decirlo en términos bélicos? ¿Cuál es ese poder? El que es toda. El que es toda. El que solo hay una mente en realidad. La mente del Padre, compartida con la filiación. Es toda. No se puede en realidad disociar. No se puede separar en realidad. Se puede llenar una parte de contenido falso y reclamarla para uno y dejar de compartirla con los demás. Porque ningún hijo está excluido de compartir esa mente. El padre podría decir, no me llenáis una parte de mi mente con falsedad. Pero el padre respeta el libre albedrío del hijo. El padre colabora. El padre permite que el hijo reclame para sí una parte de la mente imaginaria y la llena de falsedad. Lo permite. Pero el poder de la filiación y de su creador, el poder de esa gran familia divina, es que en realidad no podría ocurrir que algunos hijos se apropiasen y separasen definitivamente algo de la mente uno para ellos. No puede ocurrir porque es una y por lo tanto llena, porque es total, lo llena todo, porque es el todo. Ese es el poder de toda la filiación y de su creador. Y ese poder, que proviene de que la mente compartida es la totalidad, la propia llenura del espíritu, tiene unas consecuencias inefables, inmutables, y es que al extenderse en nuevas creaciones, siguen formando parte de la totalidad porque se extienden internamente,
se permite a otras creaciones que disfruten de ella, pero es la mente total. Y hace que, por lo tanto, esas creaciones que comparten esa mente total sean igualmente plenas e igualmente perfectas. Es una cierta paradoja la cuestión de la perfección y el libre albedrío, y se resuelve de la siguiente forma. La perfección consiste precisamente en utilizar tu libre albedrío siempre para la realidad. Pero el libre albedrío manda, porque responde a un valor absoluto, el amor infinito del Padre por su Hijo. Manda hasta el punto de que el Hijo puede soñar con que reclama una parte de la mente del Padre para sí, la separa y la llena de contenido falso y excluye todo otro contenido de realidad. Y vive su aventura. El libre albedrío manda. En realidad no está ocurriendo, pero desde dentro de la mente del soñador que ha reclamado para sí ficticiamente una parte de la mente y la ha disociado ficticiamente y vive su sueño dentro de ella, para él es real. El ego no puede prevalecer contra una totalidad que incluye a Dios. Y toda totalidad tiene que incluir a Dios. Aquí tiene bien en cursiva porque es que Dios es la totalidad. Entonces, ¿cómo va a prevalecer el ego en una totalidad? Sí, él piensa que se ha excluido de la totalidad. Ahí nace la percepción. Se siente que ya no está dentro. Se siente que ha conseguido separar una parte de la mente y está fuera. Por eso antes conocía y ahora, debido a su falsa creencia, percibe algo fuera de él. Antes no podía percibir nada fuera de él. Conocía y compartía la totalidad. Ahora la falsa creencia le lleva a creer que hay algo fuera y que lo percibe desde su posición mental. Dios le da todo su poder a todo lo que Él creó, porque ello forma parte de Él y comparte su ser con Él. Una unidad, una totalidad. Os comparto todo. Os creo y os comparto todo porque os creo dentro de mí. Dentro de mi mente, diría el Padre. Crear es lo opuesto a perder, tal como la bendición es lo opuesto al sacrificio. Crear, co-crear en nuestro caso, que es nuestra función. El Padre quiso compartir su gloria con su Hijo. Hijo, crea, tienes que hacerlo conmigo, no puede ser de otra forma, es mi mente. Pero crea, crea y siéntete en la gloria de poder, con mi mente y mi colaboración, compartir con nuevos seres ideados por ti toda esta llenura. Y por lo tanto, refuerza en ti la llenura. Igual que se refuerza en mí cuando te creé a ti. Por eso, crear extiende una idea y por lo tanto
la hace más fuerte en su fuente. Ganas al crear. Por eso es lo opuesto a perder. Perder es lo que ocurre cuando sales de la realidad para crear tú con independencia del Padre, lo cual no puede ocurrir. Y entonces ya estás en la ficción. Y si estás en la ficción has perdido la realidad. Y cualquier cosa que hagas en la ficción, pues va a ser perder. Has perdido tu noción de la realidad. Has perdido tu conciencia de la realidad. Y así fue. A partir de ahí, la cosa en la mente del hijo francamente empeoró. Perdió los atributos que implica compartir esa totalidad. Los perdió desde dentro del sueño. Desde fuera nada se pudo perder porque no se pudo disociar una parte de la mente. Fue una creencia, la primera creencia del sueño. He logrado romper la perfecta unidad con la filiación, con el resto de la filiación y con el Padre. La primera creencia, la creencia en el mal. Tal como la bendición es lo opuesto al sacrificio. El que la bendición sea lo opuesto al sacrificio, hay que entenderlo de una forma que no es inmediata, no se entiende inmediatamente de la lectura, tal como la bendición es lo opuesto al sacrificio. Bendecir es decir bien de alguien, es verle tal cual es, con lo que implica. Ver a alguien tal cual es, verte a ti tal cual eres y ver a un hermano tal cual es, tiene unas implicaciones. Es actuar con él en modo real, compartir con él. Si tú no dices bien de ti o de otro hermano, no le estás viendo bien. Y entonces no puedes gozar de los atributos del entorno real. Te estás perdiendo ese gozo, lo cual es un sacrificio. El ser tiene que ser extendido. Tiene que viene en cursiva. ¿Por qué? Porque el ser es extendido. El ser se extiende. Porque es inevitable. Es una consecuencia inevitable de las características del entorno divino y de los atributos del Padre. Entonces, tiene que ser extendido. Es una frase dirigida a nosotros. Porque ahora mismo no lo extendemos. Desde la irrealidad no puedes extender la realidad.
Así es como conserva el conocimiento de sí mismo, extendiéndose el ser, es como consolida y refuerza lo que es al ejercer su función. ¿Cómo podría conocerse un hijo de Dios si recibe el don y la prerrogativa de crear y no lo hace? No podría conocerse al no ejercer su función. Por eso, cuando el Hijo crea, extiende su ser y se conoce a sí mismo. Sé quién soy porque creo. El Espíritu anhela compartir su ser tal como su Creador lo compartió. Es lógico. Fuiste creado de una forma, de una manera, yo creo que es una palabra mejor empleada. Fuiste creado de una manera en la cual se establecía de forma nativa que eras a su vez un creador. Entonces, lógicamente, el espíritu anhela compartir su ser, tal como su creador lo compartió con él. Y le creó creador a su vez, co-creador con él. Entonces el espíritu anhela realizar su función, tal como el pez anhela bucear en el agua, tal como la rana y el saltamontes anhelan saltar. Fueron creados para eso. Un burdo ejemplo, pero para que se entienda, es su naturaleza, lo anhela. Puesto que el espíritu fue creado como resultado de un acto de compartir, la filiación fue creada como resultado de un acto de compartir, de compartirse Dios, el Padre. Por lo tanto, su voluntad es crear para poder compartir, es su naturaleza. No se conoce a sí mismo si no ejerce su función. No desea limitar a Dios, el Espíritu, sino que su voluntad es extender su ser. Su naturaleza implica que lo que hace es lo natural. ¿Crear es su naturaleza? Crear es natural para el espíritu. Es natural. ¿El espíritu? ¿Qué hace el espíritu? Crea. Crea. ¿Cómo? Con su mente, que es su expresión creativa. ¿Por qué? Porque fue creado así. De la misma naturaleza que el Padre, creador. ¿Por qué se crea? Pues es una consecuencia del paradigma del amor infinito. Es una voluntad del Padre. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así os voy a crear. Eso tiene unas consecuencias. Que de natural vais a extender la perfección igual que yo lo hice con vosotros. 3. Extender el ser de Dios es la única función del Espíritu. La única función del Espíritu. Luego puede hacer muchas cosas, pero su función
extender la perfección. Para eso fue creado. Una maravilla, por supuesto. Ser un creador. Tener la capacidad de crear. Y dárselo todo a los creados. ¿Sabéis por qué somos espíritu? ¿Por qué lo sabemos? Porque incluso aquí, en este entorno, en el que no tenemos ni idea de lo que es el espíritu, incluso aquí anhelamos crear. Y todo ser vivo se replica, se reproduce. Es el anhelo del espíritu. Aunque no creamos ya que somos espíritu, seguimos siendo espíritu. Ahora mismo mentalmente en potencia, porque nuestra mente no está ahí. Pero seguimos siéndolo, porque en realidad nada ocurrió. ¿Y qué hace el espíritu? Crear. ¿Y aquí entonces qué es lo que nosotros hacemos? Sentimos ese anhelo y nos replicamos. Aquí en esta falsedad. Nos reproducimos. Extender el ser de Dios es la única función del espíritu. Su llenura no puede ser contenida, de la misma manera en que la llenura de su creador no se puede contener. Es la totalidad. ¿Cómo es a contener? Es la totalidad. Todo, absolutamente todo. Entonces, al ser infinita, pues siempre, siempre da para más creaciones que participen de esa totalidad. No se acaba el número de creaciones que se pueden hacer. No se acaba. No se puede contener. La llenura es extensión. Totalidad. Carácter infinito. Amor perfecto. Luego, inevitablemente compartir a otro ese amor, dárselo. Esa llenura, la llenura del amor infinito, nativamente, genéticamente, funcionalmente, es extensión. Por eso estás tú aquí. El Padre se extiende y te permite a ti extenderte para colaborar con Él en esa extensión. Porque si no, ¿con quién vas a compartir tu amor infinito? Compartir, dar. Compartir, ya lo compartes con la filiación existente, pero contribuyes a esa máxima función de darlo todo. Tienes que saber lo que es darlo todo. Igual que el Padre lo hizo contigo. Si no, no cumples tu función. No te conoces a ti mismo. El sistema de pensamiento del ego obstaculiza la extensión y así obstaculiza tu única función. O soplas o sorbes. Si tu mente está en otra cosa, no hace lo que tiene que hacer. Si tu mente está en la ficción, no está cumpliendo su función en la realidad. En la ficción vas a intentar hacer lo mismo, pero la ficción es precisamente que lo intentas hacer sin el Padre. Y eso no puede ser. Porque eres un pensamiento del Padre, ¿cómo vas a independizarte de su mente?
A partir de ahí todo lo que hagas es ficción. Obstaculizas la extensión, fabricas falsedad, factoría de ficción. Obstaculiza, por lo tanto, el fluir de su gozo. Claro, te privas del gozo de ejecutar tu función real, que es crear, que es darlo todo a seres nuevos, que es maravilloso, Dios mío. Si por anhelo aquí no podemos evitar hacerlo. Y privas a esas otras creaciones que también serían co-creadoras, también las privas de su gozo. Y como resultado de ello te sientes insatisfecho. Claro, no te vas a sentir insatisfecho si para lo que fuiste creado no lo haces y te privas de el grandísimo regalo que supone. A menos que crees, estarás insatisfecho. Estarás aquí, está en cursiva. Creerás estar insatisfecho. Es un sueño. En realidad no ocurre. Pero creer estar insatisfecho, pues, en estas circunstancias equivale a estarlo. En realidad no estás. Y dentro de tu propio sueño estás insatisfecho. Es un sueño de insatisfacción. Como cuando tienes una pesadilla. Pero Dios no conoce la insatisfacción. Por lo tanto, no puedes por menos que crear. Es un sueño. La insatisfacción es una creencia falsa también. Dentro de tu sueño. Tú te has metido dentro de tu sueño y estás insatisfecho porque estás sin hacer lo que tienes que hacer. Pero eso no quiere decir que no se pueda revertir completamente esa situación. Puede que no conozcas tus propias creaciones. Es que ya las hiciste. Es que ya las creaste en realidad. Y están por ahí, esperando que vuelvas. Pero eso no puede afectar su realidad. La filiación co-crea y tú eres parte de la filiación. Ahí están tus creaciones, porque tú compartes esa creatividad. Pero ahora mismo no te das cuenta. Aunque que no te des cuenta no puede afectar a que sean reales y estén ahí. De la misma forma en que ser inconsciente de tu espíritu no afecta en modo alguno su ser. Esto nos lo tienen que decir, porque desde aquí lo del espíritu va a ser que no lo vemos por ningún lado. Este diseño tiene un propósito contrario, a ver, al espíritu. Sí podríamos obtener evidencias indirectas, reflejas del espíritu en nuestra experiencia. Y de hecho ocurre. Pero del espíritu ni idea. Pero eso no afecta en modo alguno su ser. Y hasta por lógica podemos llegar a concluir que somos espíritu, por lógica, encadenando una serie muy sencilla de argumentos lógicos. Uno aquí mismo puede darse cuenta de que es espíritu. Pero bueno, también se puede permanecer inconsciente completamente de ello, y no solo permanecer inconsciente, sino negarlo. Es que ese es el propósito de estos diseños, y ese es el propósito de el rol de personalidad enloquecido resultante de la involución. Y por eso, bueno, pues mayormente se niega. 4. El reino, y vamos a decir lo que es el reino, allí, el entorno divino, tu entorno natural, con sus características, con sus atributos,
con sus leyes, que son las leyes divinas, responden a la voluntad del origen de toda realidad. Eso es el reino. El reino se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. Mente una, única, por tanto total, primera y por tanto última. No hay nada más que eso. Entonces el reino se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. No tendría que conquistar nuevos territorios mentales. Es total. ¿Cómo no iba a ir creciendo de forma natural? Si es total y es infinita. No conoces tu propio gozo porque no conoces la plenitud de tu propio ser. La plenitud, ser consciente de que todo es tuyo, porque al compartirlo todo, cada parte es el todo, produce una sensación de plenitud con una sensación de satisfacción máxima, de la cual de forma natural gozas. Pero claro, si desconoces que todo es tuyo, no puedes gozar de ello. No conoces tu propio gozo porque no conoces la plenitud de tu propio ser. Excluye cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Yo quiero una parte del reino para mí, porque quiero sentir lo que es ser primera causa creadora, con independencia de el Padre y el resto de la filiación. Una creencia que albergaste en tu mente. La primera creencia de disociación de tu mente fue esa. No ocurrió en realidad, pero creíste que excluiste una parte del reino para ti. Por lo tanto, ya no puedes gozar de plenitud. Ahora percibes, crees que hay otra parte en la que tú no estás y que está allí y que tú no participas de ella. Una mente dividida, que fue lo que ocurrió, una mentalidad dividida fue lo que ocurrió en realidad. Una mentalidad dividida, la mente de Dios no se puede dividir. Una mentalidad dividida, una creencia en división, no puede percibir su llenura. Claro, porque está percibiendo que hay otra fuera en la cual él no comparte. Y necesita que el milagro de su plenitud alboree en ella y la cure. Necesita que el milagro le traslade los conceptos, significados y valores divinos que le hagan recordar quién es en realidad y abandone los falsos contenidos con los que llenó su mente que creyó haber disociado. Con el milagro se va corrigiendo la mente y ésta vuelve a ser consciente de su plenitud y la cura. Esto vuelve a despertar la plenitud en dicha mente y al aceptar dicha plenitud se reincorpora al reino. Claro. Se deshace esa creencia en la separación y dices, ya estoy otra vez aquí.
se reincorpora al reino. Cuando aprecias por completo la llenura de ser de tu mente, el egoísmo se vuelve imposible y la extensión inevitable. Y fijaos, para conseguir revertir la idea de separación, tenemos que empezar desde aquí, desde la creencia en la separación, a revertir esa creencia. Aunque al principio sea simplemente una idea, pero esa idea es la que nos va a llevar en el camino mental de vuelta, que lo viviremos dentro del sueño como un camino espacial, aunque es mental. Por eso es por lo que el reino goza de perfecta paz. Claro, porque todos se dan cuenta de que comparten todo, están completamente satisfechos de la gloria de poder crear y saben que esa es su función y que la cumplen. Entonces hay perfecta paz, no hay conflicto alguno. El espíritu está cumpliendo su función y solo el pleno cumplimiento produce paz. Y aquí lo vamos a dejar en este punto y dejamos para la siguiente sesión del 5 en adelante. Lo dejamos en el 4, nos queda 5, 6, 7. Este era un epígrafe que convenía explicarlo con este detalle, con este detenimiento y con esta lentitud, porque es bastante abstracto. Y bueno, pues ya lo terminaremos cuando proceda. Prospector UCDM.